pues cuando te sientas a ver es como la menos verdadera de las verdaderas, como que es muy confuso, Sí, sí, es todo muy rebuscado, la verdad. A mí el mío muy también me suena. rebuscado. Sí, Sí, sí. sí, súper rebuscado. No, y cuando yo veía las preguntas, digamos, de los simulacros, yo le decía a mi novia como, ¿en realidad soy médico? O sea, ¿cómo tengo el título si no me sé estas cosas que me están preguntando? Y es que, Sí. bueno, lo que hemos mencionado, un examen no define lo que uno sepa, pero sí ayuda a hacer lo que uno quiere ser para el resto de la vida. Y pues eso es importantísimo saber la teoría en cuanto a futuro. Bienvenidos a Podmédicos, el podcast de medicina para cuidadores de la salud. Nuestro propósito es compartir información actualizada y de la mejor calidad para que estudies sin la necesidad de leer. Somos Miguel Cañón. y Juan Mogollón. Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos una vez más a este su podcast de medicina, Podmédicos. El día de hoy continuamos con el apartado de Educados para ser esclavos y hoy tenemos una sorpresa muy especial. Vamos a comparar lo que es la educación de la carrera de medicina en Colombia y en España. Y para ello nos acompaña Celia Mora, una youtuber y médico española que ahorita está próxima a ser residente en España. Hola Celia, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, bien. Y como siempre también Miguel acompañándonos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en los capítulos anteriores hablamos de que la educación es un privilegio y no un derecho como debería serlo. Que en la carrera de medicina algunas universidades en Colombia tienen ciertos privilegios sobre otras universidades, que eso pues genera un cierto limitante en cuanto a la educación y que no por ello salen mejores médicos de una u otra universidad, sino son como una serie de privilegios que tenemos. Hablamos de la interseccionalidad, ¿cierto, Miguel? Claro, hablamos de cómo estos privilegios nos afectan en tanto a nuestro trabajo, en tanto a nuestro estudio. También hablamos de la marca o la huella de violencia generacional, en la cual nuestros profes que vivieron una violencia tremenda por parte de sus profesores tratan de heredar estas costumbres hacia nosotros y cómo las vivenciamos y las repetimos. Entonces, abrimos el campo del diálogo y llegamos a la conclusión de que pues tenemos que salir de esta idea de qué es lo que pasa en Latinoamérica y pues bueno, hoy tenemos la oportunidad de hablar con Celia y compartirnos un poco más de la experiencia de la educación dentro de la universidad y la carrera como tal. ¿Vale? Pues bueno, Celia, ¿qué nos puedes comentar acerca de ti, quién eres y a qué te dedicas? Bueno, yo soy Celia o Celia Mora, como más bien soy conocida en redes sociales. Y nada, como bien habéis dicho, terminé medicina el curso pasado, el grado de medicina aquí en España, y me metí de lleno en el intensivo para prepararme el MIR, que es el examen hacia el médico interno residente que se celebra aquí en España cada año. Y nada, ahora mismo pues ya tengo los resultados en la mano y ahora mismo nada, tomar decisión de si cojo plaza, si no cojo plaza, que bueno, apuntamos más a lo primero, que sí que la voy a coger. Ok. Perfecto. Bueno, pero te queremos hacer una pregunta. ¿Cómo decidiste entrar a la carrera de medicina? Pues buena pregunta, porque ni yo misma lo tuve claro casi hasta la hora de la verdad. Aquí en España, para acceder a la universidad, se hace un examen que se llama selectividad. No sé si lo conocéis, con 4 materias así básicas y 2 específicas, que es como biología y química, son las que yo cogí. Oh, Y las ok. básicas, pues suelen ser historia de España o filosofía en su momento, ahora no. Luego lengua castellana, inglés y otra que tú podías meter, que yo metí ciencias de la tierra. Así un poco. Es muy similar al SAT de Estados Unidos, al IFEX nuestro. Es un Sí, examen a final del bachillerato, exacto, de como de secundaria. acceso. Algo curioso es que acá en España me he dado cuenta que el instituto vendría siendo casi como nuestro bachillerato. El instituto es lo que los prepara ya para entrar a la universidad. ¿Eso es cierto?
Aquí, bueno, haces 4 años de instituto, luego 2 de bachillerato que te orienta un poco más las ramas y ciencias y Ah, más ok. letras, y luego ya Instituto, el bachillerato. bachillerato, sí. Ok. Vale, pues nosotros hacemos un bachillerato completo hasta grado 11, en algunos grado 12. Y Ujú. pues ahí hacemos como otro selectividad, entre comillas, que es el examen ICFES, que dura todo un día y es preguntas de todas las áreas que se supone que vimos en el colegio. Y con Mm. base a ese puntaje podemos acceder o a una universidad pública o a una universidad privada. Ujú. También tener beneficios en cuanto a becas, tener beneficios en cuanto a programas del gobierno de subsidios, bueno, ese tipo de cosas. Ujú. Ah, pues curioso. Creo que nosotros solo acceso a la pública. Sí, a la privada, creo que las universidades hacen su propio examen. No, Ah, y a ok. veces sí tienes que tener selectividad, pero la nota que tengas no es determinante para entrar. Eso, Ok. digamos, en Colombia, la Universidad Nacional es una universidad pública, pero a esa universidad, entre comillas, no le importa mucho el ICFES, sino también tienen su propio examen y es como un MIR con matemáticas. Ujú. Sí. Horrible. Ah, qué mal. ¿Cuándo sentiste que medicina era lo tuyo? Que dijiste, ok, pues no lo tengo muy claro, pero bueno, me voy a arriesgar. Ahí, pues justo cuando estaba haciendo el examen de selectividad, yo dudaba, yo sabía que quería hacer medicina, pero no sabía muy bien si medicina como tal o medicina veterinaria. Yo cuando hice el examen, la puntuación que tuve para hacerlo en mi comunidad autónoma aquí en España no me llegaba, pero para hacerlo fuera sí. Al principio yo no me atrevía mucho a irme fuera porque tenía un noviete aquí y bueno, ya sabemos cómo van estas cosas, así que me metí en veterinaria. Ok. Y lo cierto es que me di cuenta ahí porque estando en clase de medicina veterinaria, estudiando la anatomía del perro, yo es que me imaginaba un humano a 4 patas, sé que suena muy raro, pero yo lo Ya. extrapolaba todo a un humano a 4 patas y yo decía, es que no sé, no me termino de ver. A mí los animales cuando estábamos en clase también me encantan y me daba como pena estar allí. No me visualizaba siendo veterinaria, veía a mis compañeros mucho más entusiasmados. Entonces fue cuando le dije a mi madre, mami, yo creo que voy a repetir el examen porque no me veo aquí, yo quiero ser médico. Cuando estabas en ese momento de duda, dentro de tu cabeza, ¿qué expectativas tenías y qué imagen tenías como de, oh, los médicos? ¿En qué te inspirabas? ¿En qué series o qué tenías como fuentes y referentes? Sí, bueno, Anatomía de Grey, que creo que la conocemos todos, ha hecho mucho daño, yo creo, porque guau, Sí, es como la imagen que igual tenemos todos justo antes de entrar a medicina, y luego realmente aquí, al menos en España, no es como tal. Yo pensaba que iba a entrar en la carrera y que justo me iban a dejar entrar en quirófano, ayudar, un mínimo succionar, y luego la verdad, lo cierto es que con suerte me la ve el año pasado en prácticas, que es que realmente no hice mucho más, pero sí que yo pensaba que era algo como que entrabas en la carrera y que al salir te transformabas, como que de repente eras, yo qué sé. Sí que Bueno, tenía mucha expectativa, la verdad. yo creo que aquí alcanzamos a tocar el primer punto entre las diferencias entre Colombia y España. La medicina en Colombia pues también tiene su parte de academia, pero a partir de tercer año, que es cuando empezamos a ver semiología, empezamos las prácticas como tal en un hospital. Inicialmente son 2 días a la semana donde vamos a un hospital a hacer el examen físico y la historia clínica de un paciente y tenemos cierto contacto con el paciente haciendo pues la auscultación, el examen físico completo y una Mm. historia clínica completa. Desde ahí empieza, digamos, como veo que tenemos un poco más de contacto con el paciente que con los estudiantes de acá de España. Sí, yo creo que ahí cojeamos muchísimo, sobre todo yo lo noto porque hablando también con extracomunitarios que cuentan un poco, o que han estado trabajando, que yo lo admiro un montón, saben muchísimo más que cualquier otra persona de aquí que salgamos ahora a trabajar. Es que de verdad, yo igual te reconozco que casi no te sé hacer bien una historia clínica. Y eso, ok. pues, es una de las cosas que más nos hacen énfasis a nosotros porque nos dicen que una buena historia clínica y un adecuado examen físico es cerca del 80% del diagnóstico de tu paciente. Y aquí es cuando, digamos, en mi caso personal, le cogí más amor a la medicina. Cuando escuché por primera vez, gracias doctor por examinarme bien. Entonces aquí tengo la siguiente pregunta. ¿Cuándo sentiste este verdadero amor por la medicina? Bueno, pues como mis prácticas han sido tan pobres, por así decirlo, el año pasado en sexto sí que tuve un muy buen médico de familia que estuve rotando con él, que ahí también como que me di cuenta de que me encantaba esta especialidad.
y sí que nos dejaba hacer de todo con los pacientes. Me sentí más médico porque nos dejaba explorarle y aunque yo no supiera, pues le decía, mira, se hace así y tal, te lo explican perfectamente y justo como dices, al terminar pues como que son muy agradables los pacientes contigo y que muchísimas gracias y que tal. Y también el otro día que estuve en prácticas aquí en Gine para salir de duda y me dejaron ayudar en un parto y me dieron las gracias y me dijeron doctora, que normalmente no, siempre soy como la estudiante, ¿no? Que es verdad que ya tengo el título, pero no me siento como tal precisamente por el poco contacto que he tenido. Y vamos a tocar un punto acerca del sentirse, porque una cosa es como tener el título y otra cosa es sentirse, ¿no? Y la idea de nosotros era preguntarte si realmente hay un clic o un momento de tu vida o una epifanía en tu vida que digas, wow, soy médico, o todavía sientes que estás en el rol de estudiante. Bueno, es verdad que cuando te gradúas y se supone que tienes el título en tus manos, yo no noté el cambio, o sea, yo me seguía sintiendo igual. Durante todo el examen y preparación del MIR, totalmente me sigo sintiendo estudiante, aunque tenga el título, porque no me siento médico. De verdad, no lo siento. El otro día cuando me lo dijeron me agradó un montón y luego pensé, sí, hijo, vaya médico que me dejan aquí suelta y la lío parda. Así que realmente el sentimiento como tal no lo tengo. Pero sí que tengo mucha ilusión. No me siento médico ahora mismo, me siento todavía estudiante. Vale. Es curioso porque, digamos, veo que hay marcadas diferencias. ¿Cuándo fue la primera vez que tocaste un paciente o que hiciste algo más práctico que teórico? En tercero de carrera recuerdo que tuve unas prácticas de derma y ahí que me dejaron explorar a todos los pacientes. O sea, bueno, dentro de lo que es la exploración dermatológica, porque era solo la piel y, bueno, como eran consultas de melanomas, pues tocar un poco los ganglios de la zona. Ahí sí que sentí que, bueno, que estaba siendo útil y que estaba haciendo algo más práctico. Luego, el resto de prácticas, ya te digo, en quirófano siempre ha sido mirar, y en sexto igual te dejan un poco más mojarte, pero casi siempre es mirar también. Tú estás sentado viendo lo que hacen, y bueno. Como nosotros, yo creo que pues tuvimos el privilegio de estudiar en una universidad que no tiene hospital propio y nos tocaba rotar por diferentes hospitales y que por lo general eran hospitales del estado, donde el volumen de pacientes es increíble, 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 y son cosas pues que uno dice como, wow, Sí. es chévere. Entonces, Y al tener tantos pacientes, la carga asistencial tiene que redistribuirse de alguna forma. Entonces, el redistribuirse de alguna forma, eso implica desde desde el jefe del servicio hasta el estudiante que apenas sabe escribir motivo de consulta y enfermedad actual, ¿no? Vosotros erais unos médicos más realmente, porque sí que habéis hecho labores eh, importantes. bueno, en realidad sí, porque como dice Miguel, se descargaba cierta carga asistencial, valga la redundancia, sobre nosotros. Al haber tanto volumen de pacientes, nosotros, digamos, en cuarto año, que es medicina interna, ya hacíamos guardias nocturnas en el hospital y estábamos en urgencias. Entonces, al ser mucho la cantidad, hacíamos la cuestión de la historia clínica, el examen físico y presentábamos al paciente, bien sea al médico, al residente o al especialista. Y lo presentábamos como, doctor, este es un paciente de tantos años que consulta por al examen físico encontramos esto. Y bueno, él decía, bueno, ¿ustedes qué consideran? ¿Qué es tal cosa, tal cosa? ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto. Bueno, él obviamente examinaba, volvía a hacer las preguntas y esas eran nuestras prácticas iniciales. Hacíamos parte de la historia clínica, nosotros escribíamos en el sistema, obviamente avalado por el especialista y desde cuarto año prácticamente. De hecho, pues recuerdo, le estaba diciendo a Miguel hace unos momentos, recuerdo mi primera vez que estaba suturando, que fue en medicina interna, un paciente que llegó con 17 puñaladas. Ay, ¿qué me dices? Sí, sí, sí. Y pues bueno, me dejaron suturar todas estas heridas, que pues en realidad eran superficiales, pero pues eran heridas. Me explicaron en la primera, se le pidió permiso al paciente, obviamente él es estudiante de medicina, va a continuar con las suturas, ¿estás de acuerdo? El paciente dijo sí, claro, y pues continué. Y pues obviamente ese día yo llegué volando a la casa. Fue hermoso. Sí. Oh, qué guay, qué envidia, de verdad. Oh, os admiro un montón.
Sí. Gracias. Sí, sí. Bueno, ¿Tú recuerdas la primera vez que te dijeron médico, o sea, hola doctora? Sí, fue el año pasado en prácticas. Oh, ok, wow, ok. Pero hasta sexto. Hasta sí, en sexto. sexto, wow. Ya, pero ya te digo que es que no me sentí que, ¿sabes? Dije sí, hola doctora, pero bueno, Ok, ya, ok, no lo sentí, no lo sentí. Vale. dale. ¿Tú tienes alguna pregunta de cómo es la educación de la carrera? Sí, sí, o sea, en verdad vuestras prácticas empezáis en tercero, como bien decís, y en qué momento, por ejemplo, os dejan ya ayudar a operar, porque vosotros no succionáis, yo sé que operáis, que sí que realmente ayudáis. Bueno, sí. Sí. Joder, súper guay, Bueno, en cuarto año, mitad de cuarto año es medicina interna, la otra mitad ya son áreas quirúrgicas, donde uno rota por cirugía general, ortopedia, que es traumatología, y cuál otra, Miguel, no recuerdo. No, las fuertes quirúrgicas son esas dos. Esas dos grandes, porque práctica. Y es lo que se supone que uno tiene que resolver como médico de urgencias, como que si te llega una fractura expuesta, pues tú tienes que por lo menos hacer todo el abordaje, la ABC, de la TLS, tienes que abordarlo. Entonces, como que por eso es como tan importante. Joder, guay. Y bueno, y si uno tiene la oportunidad de entrar al quirófano, que dependiendo del hospital es lo más probable que te toque si no hay residentes, si no hay internos, el estudiante es primer ayudante. Entonces ayudamos a sostener las pinzas, a sostener las suturas, a sostener prácticamente todo. Somos los primeros ayudantes. Y si uno, bueno, si el especialista le ve el interés a uno, cierra piel. Que eso pues en un quirófano es importante. Joder, ya ves. Pero digamos, tampoco es que sea que hagamos todo, ¿no? Eso también depende del estudiante y del interés que tenga la persona por aprender, porque también uno tiene compañeros que no les gusta, digamos, el área por donde están rotando, no muestran el interés y obviamente el especialista no va a ser tan amplio de, ven, haz esto, porque no, también ven el interés que el estudiante tiene. Ujú. También Sí. creo que la gente allí en Colombia es mucho más empática como paciente y no le parece un problema que un alumno pues le haga algo, ¿no? O sea, le cure, le explore, incluso lo de operar, porque aquí en España yo sé que la gente como paciente que no quiere, o sea, dice, no, no, yo y el que tenga más experiencia, el doctor más viejo que haya. Así que Es, lo evitan, ¿sabes? No entiendo. Ok. Yo estoy un Yo creo poco... que, yo creo que se presentan dos cosas. La primera es que pues, se espera de nosotros, incluso siendo estudiantes, que resolvamos cosas, ¿no? Que resolvamos, digamos, por ejemplo, que hacerle la historia clínica al paciente y luego, pues, discutirlo como servicio, por ejemplo, de medicina interna. Se espera que uno haga eso. Entonces, pues, está como la mediación de que a pesar que somos estudiantes desde el principio mismo de que empezamos a ver pacientes, ya nos dicen doctores. Entonces, eso es una carga de responsabilidad emocional tremenda. Uno, y dos, también lo asistencial. Si se dejara exclusivamente a la persona encargada del servicio, digamos que el médico internista, a resolver todas las interconsultas, imposible, porque en un día, por no ejemplo, daría abasto. de un hospital de cuarto nivel, digamos que es un hospital que diga, tiene 300 camas, es físicamente imposible que una sola persona se encargue todo ese trabajo, ¿sí? Entonces también va mucho desde la falta del recurso. Y otra cosa que yo creo es que, digamos, muchos pacientes piensan que porque uno es joven, uno o no tiene el conocimiento o uno no tiene la experiencia. Y pues, digamos, ese es el chip que también deberíamos cambiar en cuanto a la atención. Hey, soy joven, pero me preparé para esto, he visto tantos pacientes. Y tú cuando vas a un mecánico, no le dices al mecánico cómo desenroscar tal tuerca. Eso pasa en la medicina, que piensan que uno no sabe y dicen cómo hacer las cosas porque pues está Google y en realidad no es así. Algo que toca sería muy importante es que es cierto, digamos que en en las poblaciones pequeñas los pacientes, a pesar de que uno sea joven, pues somos el médico del pueblo. Entonces, pues siempre hay una mediación de un respeto y una cortesía agradable. Pero sí pasa lo que tú dices en las ciudades de que pues, si el paciente realmente no desea ser visto por esta persona, se niega rotundamente. Dificulta el proceso un poco, pero pues eso sí es decisión y autonomía del paciente. Sí, claro. Sí.
Otra cosa que querramos, digamos, como comentar, por ejemplo, desde que nosotros estamos en la carrera de estudiantes, digamos, los estudiantes son los que atienden los partos en cuanto a gine. ¡Hala! ¿Qué me cuenta? Sí. Sí, Me caí muy bien. obviamente, si te sabes, digamos, las técnicas, las maniobras y se las explicas al adjunto, él dice, bueno, sí, él está al lado, dice, protege periné, sostén la cabeza, cuidado con esto, ¿qué hay que hacer al momento de que salga el primer hombro? No, si uno no responde, pues nada, pero si uno responde, el parto es todo de uno, inclusive hasta el alumbramiento, hasta la Sí, orden de las primeras 10 unidades de oxitocina, todo lo puede hacer uno. Dios, sí. Y ya en el internado nos dejan asistir las cesáreas y pues eso es otro cuento. Te lo cuento pues, digamos tú que quieres ser gine. Claro, sí, sí. No, es Sí, que estoy flipando porque yo de mis rotaciones de gine, nada, o sea, nada, como mucho, ya os digo, me han dejado pues coger la placenta en el alumbramiento, como extraerla, pero tocar al niño ni se te ocurra, ¿sabes? No, y cuanto más lejos mejor. Por eso me sorprende y madre, no te imaginas la envidia que me está dando. Y bueno, otra cosa con respecto al niño, la adaptación neonatal también la puede hacer o el estudiante o el interno. Entonces, si el estudiante que está rotando por gine recibió el parto, se lo entrega al estudiante que está rotando por neonatos en ese momento, y ese sí, estudiante es el que hace la adaptación neonatal, Qué calculando el fuerte. Apgar y todo el resto de cosas que tiene que... sí. De hecho, uno ya sale de concurso de cómo cambiar pañales, cómo poner ropita a bebé. Claro, pero es que así Sí, también se aprende mucho más que solo con apuntes, porque yo creo que sí, lo has estudiado, pero luego estás allí en carne y hueso, físicamente, viéndolo todo, perdón, es mucho más. Claro, Sí, sí. eso era Mm, lo que hablábamos en el capítulo anterior, que muchas veces se perdía ese eh, limbo entre lo académico y lo práctico, y que puede que algunos médicos de Latinoamérica tengan mucha práctica, pero también está ese sesgo de que estamos un poco más débiles en cuanto a la teoría. Esa es la realidad. Y pues para saber hacer algo, se debe saber el porqué de las cosas. O sea, no es solo sé montar bicicleta, pero no me sé el funcionamiento y toda la cuestión. En medicina es importante saber el porqué y el para qué. yo creo que va muy mediado por lo de la investigación, dado que hay tanta carga asistencial que pues los departamentos de investigación llegan a ser pequeños. Entonces, se pasa por ahí. Sí, y que, bueno, y que no en todas las universidades de Colombia se hacen todas las prácticas que nosotros hicimos, porque como te comentamos al inicio, nuestra universidad no tenía hospital propio y rotábamos por muchos lugares. Hay Ujú. universidades que tienen mucho prestigio en Colombia, que tienen sus propios hospitales, pero tampoco es que los estudiantes hagan muchas cosas que ya les toca es en sexto de medicina, cuando están haciendo el internado, que en realidad es cuando hacen alguna que otra cosilla. Entonces, digamos que por ese lado somos afortunados digamos, de ser egresados de nuestra universidad, por ejemplo. ¿Y por qué Ok. creéis que está ese estigma de que lleváis poca base teórica? Porque yo no lo creo así. Yo lo pongo de pronto en el contexto de, por ejemplo, una cosa muy fija, el nombre del gen de la fibromatosis tal, créeme que no, eso no interesa y es importante de cierta forma, pero más allá de no saberse, pues tampoco se inculca con que es que tienes que saber esto, porque pues realmente en la práctica clínica diaria no lo vas a ver frecuentemente. Entonces como que ahí se va un pasito para atrás. También dentro de la tecnología, digamos que si tú estás en un hospital de primero o segundo nivel, que son hospitales que ya son con un servicio de urgencia solamente, o en segundo nivel que solamente tiene como especialidades básicas, eh, conocer como lo fino de los pacientes, con lo fino me refiero como a características muy particulares o enfermedades muy específicas, pues tú terminas es remitiéndolos a los centros de tercer y cuarto nivel y no puedes ver esos pacientes. Entonces, como no tienes experiencia ni cancha en eso, no tienes como la La oportunidad pericia. de ver esos pacientes, pues no te das por enterado de que existen esas patologías o no te das por enterado si realmente una resonancia es más útil que un ATAC, porque pues no hay ni lo uno ni lo otro. Entonces como que empieza a diluirse Exacto. ahí la Y información. bueno, otra cosa que yo diría que porque estamos flojos en teoría, el MIR.
En mi caso particular, Ok. caramba, es que al no haber tema cerrado, Es horrible. digo, por Dios Oye, sí, santísimo. para mí es frustrante. Yo personalmente no tuve o no tengo como todavía muy presente el MIR porque pues no ha sido mi primera opción. Pero Ujú. cuando me pongo a sentar concienzudamente a ver las preguntas, Dios, son muy bizarras, son mm, muy grises. O sea, no es como, no es A, B, C que tú digas como que, sino que pues cuando te sientas a ver es como la menos verdadera de las verdaderas, como que es muy confuso. Sí, sí, es todo muy rebuscado, la verdad. A mí el mío Muy también es súper, rebuscado. Sí, sí, sí. sí, súper rebuscado. No, y cuando yo veía las preguntas, digamos, de los simulacros, yo le decía a mi novia como, ¿en realidad soy médico? O sea, ¿cómo tengo el título si no me sé estas cosas que me están preguntando? Y es que, Sí. bueno, lo que hemos mencionado, un examen no define lo que uno sepa, pero sí ayuda a hacer lo que uno quiere ser para el resto de la vida. Y pues eso es importantísimo saber la teoría en cuanto a futuro. Pero bueno, yo diría, este examen como tal no te define, porque mira, tal cual hemos estamos hablando, tú, por ejemplo, sabes hacer muchas más técnicas de cualquier cosa que yo, por ejemplo, y es que no tiene nada que ver, de verdad que define cero, completamente, porque no, es que no puedes medir a una persona por eso, simplemente yo creo que es una llave que bueno, que si tienes la suerte de que se te han alineado los astros a ciertas preguntas que normalmente casi todo el mundo, nadie las sabe, y contestas un poco pues por probar y justo has tenido suerte y al final puedes entrar sobre todo a la especialidad soñada. Yo creo que es más como una llave, que no define Exacto. para nada, esto no va en tu currículum. Sí, porque digamos, la última semana, digamos en CTO que fueron preguntas claves, yo estaba trabajando y pues digamos no tuve la suerte de acertar a las de neuro porque en realidad no. Por el trabajo dije, bueno, en otro momento será. Claro, pensaste, esto es demasiado raro, no creo que lo pregunten, que yo también, ¿eh? Hay alguna que dije, esto es que paso de mirármelo y luego resulta Exacto. que cayó. Sí. Sí, sí. Mira que estamos hablando ahorita con Juan acerca de cómo de repente este examen, el MIR, se vuelve de cierta forma un eje central en la carrera de ustedes. ¿Desde qué edad pensaste o sentiste que tenías que prepararte para este examen? Uf, pues mira, las academias acosan un poco en este sentido y yo no sé de cuándo empezaron a hacerlo, pero yo recuerdo que en tercero ya, en tercero de carrera, ya ¿En venían a serio? darnos charlas, tipo tenéis que escoger la academia, que nos quedamos sin plazas, que luego realmente yo creo que esto lo hacen un poco para asustarte, no te quedas sin plaza, incluso si un mes antes te quieres apuntar, te van a coger porque te van a coger, evidentemente, Sí. siempre les va a venir bien y van como ya a darte manuales, te regalan así un poco para que vayas viendo, te regalan claves para que entres a sus campus y veas un poco qué tal, pero yo no la cogí hasta quinto y porque en sexto empezaba, que si no yo creo que no la hubiera cogido hasta el último, pero desde tercero ya se le empieza a dar bastante importancia. Es como, sí, esto es muy preguntado en el MIR, o sí, esto es súper importante, y es como, madre mía, déjame que termine primero la carrera y luego ya veré. Aquí en España, cuando terminan la carrera de medicina, pueden salir a trabajar a los hospitales o debe ser MIR. Que sí que existe la opción de que puedas ejercer sin tener ninguna especialidad, que es como médico general, que ahí abarca, pues, por ejemplo, los centros de transfusiones y hemodonaciones, en cualquier mutua, por ejemplo, en los sitios en los que hacen el psicotécnico del carnet del coche, como médico general, incluso en centros de atención primaria, porque como hay tanta falta de médico de atención primaria, pues se permite que pase esto. Y sí que se puede trabajar, simplemente te colegias y suerte que te contraten. Pero es verdad que el MIR cada vez está siendo como un requisito indispensable para ejercer, porque cada vez quedan como menos opciones. Ok. Ok. Porque, digamos, nosotros cuando terminamos la carrera, has- hay el servicio social obligatorio, que es un sorteo que hacen a todos los médicos de Colombia que se gradúan en X periodo que se deben presentar a la Secretaría de Salud y el sorteo que te pueden enviar a X sitio de Colombia durante todo un año a ejercer tu profesión, que básicamente vendría siendo atención primaria y en algunos casos, como en el MIGA y el mío, urgencias también. Ujú. Y ya Sí. Y, después sí ver si escoger y pasas a una especialidad. y es obligatorio. Para Al- tener tu tarjeta profesional. Lo que pasa es que nosotros al graduarnos tenemos nuestro título de universidad, pero hay
sistema que tiene el sistema de salud o el Ministerio de Salud, que se llama el RETUS, que es el Registro de Profesionales en Salud. El RETUS es el que te certifica que puedes ejercer medicina en Colombia. Entonces no Ujú. solamente es para medicina, sino también para enfermería, para bacteriología, para todas estas carreras afines. Entonces, en los años 60, un médico paisa, el antioqueño, eh, que se especializó en medicina pública en Estados Unidos, ahorita no me acuerdo, que es el doctor Héctor Abad. Él tenía una conciencia muy social y vio el ejemplo como de otras partes de Latinoamérica donde se podría hacer que la primera experiencia laboral de los médicos fuera ayudando a la comunidad. Entonces se creó el servicio social obligatorio y se volvió un requisito para obtener tu tarjeta profesional definitiva. Entonces, bajo esa premisa, nosotros tenemos que cumplir nuestro servicio social obligatorio para obtener el registro. Ahora bien, como es un sorteo, hay un número de personas que entran a sorteo y hay un número de plazas a sortear. Entonces, a veces esos números no cuadran y puede que te exonere, como puede que te quede en cualquier parte del país. Ajá. No tiene que ser, de hecho, no puede ser muy lejos de tu casa. Digamos que si tú vives en el centro del país, puedes estar a 14 horas en coche de tu casa. Uf, 14 horas está lejos realmente. Sí, pero digamos, ese sería como la colegiatura. Por lo que veo, entonces acá uno sale, es médico, se colegia Ujú. y, y ya puede ejercer allá para colegiarnos, que sería nuestro registro, es lo que dice Miguel. Qué fuerte, no sabía tampoco. Sí, es como aquí antiguamente el servicio militar obligatorio, ¿no? Pero no tiene nada que ver, ¿eh? Ah, ok. Oh, Sí, esas pues son algunas de las pequeñas y grandes diferencias que existen entre Colombia y España en cuanto a la carrera de medicina. Pues es un rato muy agradable estar con todos ustedes. Celia, ¿qué tal te pareció este espacio? Guau, maravilloso, la verdad que me lo he pasado muy bien. No sabía que lo hacíais de una forma tan dinámica, tan divertida, sí. Me ha ah, encantado Es, participar. es la idea. es la idea. Pues estamos muy muy contentos de que pudiera ser nuestra invitada el día de hoy. Eh, y pues de paso a todos nuestros oyentes, gracias por compartir estos minutos con nosotros y pues en próximos días obviamente estarán muchos más capítulos de esta serie de Educados para ser esclavos. Así que el día de hoy pudimos repasar un poco las similitudes y diferencias con respecto a la carrera de medicina en España y Colombia. Y finalmente, pues bueno, una amistad más abierta. Esperamos que se encuentre bastante bien y nos vemos en un próximo capítulo.